Hola a todos, muy buen día. Estamos el día de hoy ya iniciando un mes nuevo. Quiero darles un fuerte abrazo, enviarles un abrazo a cada uno de ustedes. Han sido días de mucho trabajo, de muchas pruebas, de muchas situaciones y en todas y cada una de ellas quiero dar gracias a Dios porque nos sigue mostrando esa necesidad tremenda que tenemos de Él. Han sido momentos de mucha reflexión también y de hacer un alto y en esa relación y comunión con el Señor, decirle, Señor, aquí estoy otra vez yo, cuánto necesito que sigas enseñándome, cuánto necesito que sigas ayudándome. Hemos terminado, quiero extender este agradecimiento a las vidas y al gran trabajo que están haciendo cada uno de los jóvenes en la iglesia. Gracias, Yael, gracias, Pris, gracias, Sandy, gracias, Sara, gracias, Angelito. Gracias a cada uno de ustedes, a todos los que están siendo parte en esto, en Adrianita también, en el leer la Biblia. Leer la Biblia está siendo de bendición. Estoy seguro que no solamente para mi vida, sino para muchos más en la iglesia. Y bueno, seguimos adelante. También quiero pedir una disculpa por no haber podido grabar devocionales. Estuvimos muy complicados en el proceso de llegar a Chihuahua y estar allá. A pesar del inmenso frío que hacía, que ya fue una limitante muy tremenda. Fue un poco complicado tener conexión a internet los primeros días. Pero bueno, estamos aquí de vuelta y quiero hacer un cierre y una apertura, porque cerramos un libro maravilloso, cerramos un libro de mucha bendición, el libro de Moisés, el libro del Éxodo, un libro que nos narra desde cómo sale el pueblo de Israel a Egipto, cómo los establece o los inicia a establecer en el desierto el Señor, cómo les da las leyes, los mandamientos, cómo Moisés dicta esas leyes, esos mandamientos y prácticamente más de la tercera parte del libro nos habla acerca de la construcción de algo, ¿no? Del tabernáculo del Señor. Y vemos cómo Dios prepara para el servicio a personas, a gente en el pueblo que Él ha salvado, que Él ha sacado de Israel, y le da dones, ¿no? Qué importante es eso aplicarlo hoy en día a la iglesia y orar al Señor para que siga desarrollando esos dones en cada uno de nosotros y poder juntos lograr esa obra a la que el Señor nos ha llamado. Pero quiero enfatizar este cierre de Éxodo en el versículo, en los últimos versículos del capítulo 40, que es el último capítulo del libro del libro de Éxodo. Y es cuando el tabernáculo fue construido, fue, digamos, de alguna forma ya erigido, cómo la presencia, la gloria de Dios está en este lugar. Voy a leer los versículos y voy a dar una breve reflexión. Dice el versículo 34, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre de él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba, el tabernáculo, se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas, pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre de la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Mucho tiempo yo pensé, ¿por qué no viví yo en esos días? ¿Por qué no estuve yo ahí para tener ese recordatorio de que Dios estaba de día y de noche conmigo? Pero me olvidé y dejé de entender una de las promesas más importantes que este fin de semana Dios nos recordó, que está en capítulo 28 de Mateo, donde dice al finalizar del versículo 20 el Señor, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y digo, yo en mi naturaleza pecaminosa, ¿cómo me hace falta ver a Dios en una nube de fuego y en una nube que me persigue de día y de noche? Pero lo digo en mi pecaminosidad porque la realidad es que Él no ha cambiado su promesa, Él está ahí. Él está ahí con nosotros en todo momento, aun cuando no actuamos conforme a su voluntad. Y créanme que yo soy una persona que muy seguido hace eso. Y por ello, estos días he estado en un punto de reflexión muy grande. Pero déjame decirte algo más. El libro de Éxodo, en esta parte, nos da
algo en lo que podemos nosotros pensar, meditar y con esto también, hermanos, llevarlo a nuestras vidas de una forma, una forma práctica, una forma en la que podemos crecer, una forma en la que podemos eh, eh, seguir adelante. Cuando el tabernáculo y sus instrumentos o sus utensilios estuvieron terminados, ah, el pueblo de Israel no dejó de seguir construyéndolo hasta que llegaron a Canaán. Pero ¿sabes qué sí hizo? Obedecieron la voluntad de Dios. Ellos lo armaban en medio del campamento. O sea, esta tarea no terminó, continuó, fue constante, fue constante. ¿Y cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas hoy en día? Aquellos quienes no están establecidos en el mundo, aquellos quienes no están o que no nos sentimos todavía completos o totalmente preparados en este mundo ante lo que nos está viniendo por delante, no debemos pensar que eso es una excusa para fallar. Nuestros errores, nuestra naturaleza pecaminosa, no debe de ser esa piedra de tropiezo, aunque, bueno, si no lo vemos desde una perspectiva como Dios nos ve a nosotros, una perspectiva eterna, puede serlo, y claro que lo puede ser. Debemos entender que lo que es necesario para servir al Señor es un corazón dispuesto a ser enseñable, un corazón dispuesto a reconocer cuando se equivoca, un corazón dispuesto a seguir construyendo mientras el proceso de servir a Dios, de continuar la obra del Señor, sigue adelante. El tabernáculo para Dios era muy necesario en ese momento de la historia para que la presencia de Dios estuviese de continuo con el pueblo de Israel. Debemos nosotros tener en nuestras mentes que nuestra comunión con Dios no puede verse truncada porque algunas áreas en nuestras vidas todavía no estén terminadas o estén en ese proceso formativo. El pensamiento simplemente de que no fueron todos los que entraron a Canaán debido a su desobediencia y a su incredulidad, hoy en día puede llamarnos la atención a nosotros y decir, no debo postergar esa confianza en la palabra de Dios y en lo que Dios tiene para nosotros. La nube cubrió el tabernáculo aún en el día más claro. No era una nube, esta presencia de Dios no era una nube que la presencia del Dios, que la presencia del sol desvanecía, no, era una nube la cual era la señal de Dios para ser vista de día y de noche hacia todos nosotros. Y hoy de la misma forma, la presencia de Dios, esta promesa que hizo Jesucristo de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, no la quita ni nuestro más grande pecado, ni nuestra más grande falla, ni incluso nuestra incredulidad. Debemos continuar confiando en Él y llegar a Él y decir, Señor, aquí estoy otra vez. He cometido muchos errores. Ayúdame. Debemos entender que así como para el pueblo de Israel, su presencia, ese fuego abrasador de noche y esa nube de día fue tan impresionante y tan poderoso, lo es y sigue siendo igualmente de poderoso para nosotros. El autor de Hebreos nos enseña que podemos llegar confiadamente al trono de la gracia y recibir oportuno socorro. Pero debemos ser enseñados en sus ordenanzas, obedecer sus preceptos y ser guardados, vamos a ser guardados de perdernos en el camino. Porque a veces nuestra pecaminosidad puede querernos apartar del camino en el que hemos estado. No debemos olvidar que aun cuando actuemos en nuestra carne, el Espíritu va a volvernos a buscar la presencia de Dios y empezar a actuar otra vez en el Espíritu. Hermanos, ninguno de nosotros ha terminado de construir ese, ese edificio, ese templo que Dios nos ha dado, esa personalidad, ese carácter al de Cristo. Y ninguno de nosotros lo va a hacer hasta que lleguemos al cielo en la presencia de su santidad o hasta que el Señor Jesucristo venga por nosotros. Y en el proceso nos tenemos unos a nosotros, pero lo tenemos a Él. Y deberíamos dar gracias a Dios por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así como termina el libro de Éxodo, dándonos a entender cada una de estas cosas en las cuales
A veces puede haber confusión porque yo muchas veces dije, pues, ¿y a mí de qué me sirve ver cómo fue edificado el tabernáculo? El tabernáculo de Dios es un tipo de Cristo. Y después entramos a un libro que se vuelve todavía más complejo, una serie de leyes, una serie de descripciones de cómo es que son las ofrendas, de qué características tienen que ser los rebaños, de manadas y de aves. Y yo digo, ¿no será que me puedo brincar este libro y continuar en números? Está más interesante en números. Pero déjame decirte algo. El otro día escuchaba, no recuerdo quién dijo esto, pero el otro día escuchaba que decían que pasar tiempo en el libro de Levítico es entender el sacrificio de Jesús por nosotros. Las ofrendas de sacrificio eran una ordenanza que Dios había establecido para la expiación del pecado. Pero hemos entendido, porque lo hemos estudiado, que el pecado no era quitado, era cubierto desde la caída del hombre hasta la venida de Cristo. Parece ser que el pecado no había podido ser de alguna forma desaparecido del ser humano. Hoy en día sigue presente en nosotros. Pero Dios empieza a poner esa sombra de aquel que iba a venir a quitar nuestros pecados. Cada elemento que vamos a ir aprendiendo en el capítulo, en todos los capítulos de Levítico, nos van a ir dando claridad. Bueno, al menos va a ser un poco confuso, pero viéndolos a la luz de la claridad que nos da el Nuevo Testamento, de quién y por qué Jesús hizo lo que hizo. El designio general de estas leyes debemos entenderlo de una forma clara. Los sacrificios tipifican a Cristo. Además, eran sombras del deber, del carácter, del privilegio y de la comunión del creyente con Dios. Casi no hay algo de la Escritura que la Escritura diga que el Señor Jesús, además de esto, no tenga preferencia sobre de su pueblo. Este libro empieza y no es casualidad y no es porque, híjole, se le ocurrió primero esto a Moisés. No, no, no. Este libro empieza con las leyes de los sacrificios. Los más antiguos eran los holocaustos sobre los cuales Dios da órdenes a Moisés en este pasaje. Se da por dispuesto, se da por sentado que cada una de las personas que estaban ahí con Moisés en el pueblo estaban listos, estaban dispuestos a traer ofrendas al Señor. La luz misma de la naturaleza dirige al hombre de una u otra manera para honrar a su Hacedor como su Señor. Los sacrificios fueron ordenados inmediatamente después de la caída. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y hoy, hermanos, podemos confiar en que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de toda maldad. Y estoy convencido que no es casualidad que se esté empezando en la iglesia a estudiar el libro de Primera de Juan, que nos da mucha claridad al respecto de esto también. Hermanos, sigan disfrutando sus lecturas, sigan disfrutando ese tiempo especial con Dios. Yo lo estoy haciendo. Y le pido a Dios perdón por la manera en la que muchas veces no lo he hecho en la forma que Él quiere. Pero también agradezco a Dios porque me evidencia, me muestra, me refleja mi pecado y me anima a seguir adelante, recordando que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aun y cuando yo no pueda ver esa nube en el día y esa llama ardiente de fuego en la noche, Él sigue aquí con nosotros. Hermanos, que tengan un buen día, no dejen de orar por nosotros, no dejen de orar por el liderazgo en la iglesia y por cada uno de ustedes, hermanos. Que el Señor nos guíe, que el Señor nos ayude. Dios les bendiga.